En Cielos Abiertos, turadio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a continuar con nuestra serie de los 10 mandamientos. Nuestra serie de los 10 mandamientos. Y para ello quiero invitarte a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Es muy largo ese pasaje, ese versículo, es larguísimo. Éxodo 20, 13. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? No matarás, eso. Éxodo 20:13 nos dice, no matarás. Ese es el sexto mandamiento de la ley de Dios. Vamos a recordar los 5 anteriores, para que eso quede grabado en nuestro corazón. Vamos a recordar entonces los anteriores para llegar al sexto mandamiento, que es, no matarás. Recordemos, los primeros 4 mandamientos van hacia Dios. Nuestra atención debe estar con Dios y los otros con nuestros semejantes. Por eso en el primer servicio decíamos amar a Dios y amar a tu prójimo. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos primeros mandamientos? El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso dice Éxodo 23. Después dice, no te harás imagen ni adorarás esa imagen. Es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Segundo mandamiento. El tercer mandamiento de la ley de Dios, no tomarás en vano el nombre del Señor. No tomarás en vano el nombre del Señor. Cuarto mandamiento, guardar, santificar el día de reposo. Cuarto mandamiento. Quinto mandamiento, honrar a papá y a mamá. Sexto mandamiento, no matarás. Ya vamos en el sexto, ya vamos avanzando en el sexto mandamiento. Bueno, entonces, ¿qué significa este mandamiento? ¿Cuál es la aplicación que Jesús le da a este mandamiento? Y también vamos a hablar de el valor de la vida. Vamos a desarrollar esos 3 puntos, ¿no? El significado de este mandamiento, la aplicación que nuestro Señor Jesucristo le da a este mandamiento, pero también vamos a hablar del valor de la vida. ¿Tú sí sabías que el aborto prácticamente sucede a diario? ¿Prácticamente a diario? Bueno, vamos a hablar un poco de eso también mucho más adelante. El valor de la vida. El valor de la vida. Bueno, entonces, lo primero que nosotros tenemos que mirar es, ¿qué es matar? ¿Qué es matar? Mira, matar es quitar la vida de un ser viviente. Quitar la vida de un ser viviente. Puede ser hombre, animal o planta. Así es. ¿Qué es matar? Quitar la vida de un ser viviente. ¿Qué puede ser entonces? El hombre, un animal también y una planta. Bueno, pero entonces ahí tendría que salir otra pregunta, ¿no? Entonces, si matamos un animal, ¿qué estamos incumpliendo ese mandamiento? ¿Qué una planta? ¿Qué pasa, no? Claro, hay que entenderlo, porque el significado de matar es eso. Es que, ¿sabes qué? Los animales son seres vivientes. Y las plantitas también son seres vivientes, ¿no? Entonces vale la pena reflexionarlo. Obviamente ya sé que muchos lo saben, ya lo entienden, pero para los que no, que tengan un pleno entendimiento con base a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para resolver esta inquietud, vámonos a ir a Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Para poder entender ello. Génesis 1, 26 y 27. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las
aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, y varón y hembra los creó. Mira, aquí empezamos a entender que el hombre es especial. El hombre es especial y es diferente al animal y a la plantita, aunque son también creación de Dios. Claramente el pasaje nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está, conforme a nuestra semejanza. Ahí está la diferencia. ¿Sí ves? Ahí está la diferencia frente a los animales y frente a las plantas. Porque, ¿sabes qué? Los animalitos tienen instinto. Mientras, ¿sabes qué que tiene el hombre? El hombre recibió entendimiento. El hombre recibió voluntad. Mira la diferencia. Eso nos dice la palabra de Dios. Mientras los animalitos tienen instinto. ¿Sí ves? Que hay una diferencia. Pero mira, hay una preocupación. Con un corto paréntesis. Tú te das cuenta que hoy en día, ¿cómo están tratando a los animalitos? Los tratan mucho mejor que las personas. Ya hay, entonces, cementerio de caninos, ya hay guardería, hay un poco de cosas, ya lo hay. Y mira, ojo, la palabra de Dios le dice que al hombre le dio entendimiento, razonamiento. Ojo, no estamos diciendo que maltratemos los animales, vamos a ver más adelante que no lo debemos hacer. No los debemos maltratar, pero tampoco los podemos igualar al hombre. No los podemos igualar al hombre, ¿no? Y entonces tantas cosas que hay ahora, mejor dicho, gastan más dinero en el animalito, en la mascota. Se gasta más dinero. Imagínense, por favor. No estamos diciendo que no tengan mascotas. No, por favor, entiéndeme. No, ni más faltaba. Son muy bonitas. Nos dan una compañía, por supuesto que sí. Pero ojo con el trato, porque lo estamos tratando como si fuera más que un ser humano, o sea, un hombre, específicamente, un hombre, ¿sí? Hay que tener cuidado. Lo mismo está pasando también con los ambientalistas, ya también es un cuidado exagerado cuando vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Hay que tener mesura. Bueno, entonces entendamos ello. Y mira que sigamos en Génesis 1, 29, 30, sigamos ahí más adelante. Génesis 1, 29, 30, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Sí ves? Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. O sea que Dios ha provisto de la creación también para podernos alimentar. Entonces alguien pregunta, bueno, entonces matamos a un pollo, ¿estamos cometiendo pecado, el sexto mandamiento? Pues no, porque Dios ha dejado el animalito para que nos lo podamos comer. ¿Sí? Podamos entender eso, porque a veces la gente se va a los extremos. No matamos, entonces no podemos matar al pollito, al becerro, no lo podemos hacer. Y entonces, si eso hace parte de la creación de Dios, ¿para qué? Para que podamos alimentarnos. Si no comemos, ¿qué pasa? Nos morimos. Así es de sencillo. Pero también entendemos que hay unas plantas que producen su fruto, y cuál nos sirven para alimentarnos. Es muy importante entender ello, aunque puede sonar un poco jocoso, ¿no? Pero la palabra de Dios nos da la ilustración y nos dice qué camino debemos seguir. Después de entender ello, vamos a ir un momento a Génesis 9:6. Génesis 9:6. Entonces, ya entendemos que de la creación hay unos animales en los cuales sirven para nuestro alimento y también hay unos árboles que producen fruto que sirven para nuestro alimento. Sí, por supuesto. Mira lo que dice Génesis 9:6. Antes de que Moisés recibiera los 10 mandamientos. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Por qué la prohibición de no matar? Ya estamos hablando del hombre, ¿no? Ya no hablamos del ser vivo, o sea, de la plantita, del animal. Ya estamos hablando aquí del hombre. Porque ¿sabes qué? Esa imagen de Dios.
El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por eso tenemos allí esa prohibición de matar, porque es la imagen de Dios. ¿Sí? Entendemos que hay criaturas de Dios, hay hijos de Dios, pero todo hace parte de Dios. Hace parte de Dios, de su creación. Y entonces ahí encontramos por qué se da esta prohibición. No matarás, parte del sexto mandamiento. Ahora, entendamos algo adicional. La palabra que se utiliza ahí para no matar es la palabra hebrea ratzach. Ratzach, con CH al final, ratzach, que significa matar injustamente. Matar injustamente. ¿Sí? Predeterminadamente. Si ves que los que están estudiando derecho, los que ya son abogados, los que conocen los temas de la fiscalía, si ves, califican el homicidio bajo ciertas características, y bajo esas características está la condena. Bueno, matar predeterminadamente, ¿no? Porque aquí vemos, por ejemplo en este pasaje, de alguna forma vemos la pena capital, ¿no? O sea, de que el que mata, pues recibe su castigo, también muere. ¿Sí ves? Aquí vemos también la pena capital, de alguna forma por Dios, impuesta por Dios. Hoy en día la gente se preocupa, ay, pero ¿por qué está esta pena capital y por qué tal cosa? Pero mira, entendemos que a través de la palabra de Dios hay unas instrucciones, y a través de Romanos, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 1, nos dice que debemos estar sujetos a las leyes y a los gobiernos, a las leyes y estatutos de los gobiernos. Eso lo ha dejado el Señor, ¿no? Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay países que tienen esa pena capital. Hay países que tienen esa pena capital. Bueno, eso lo tenemos que entender. Entonces, cuando comprendemos qué significa la palabra matar, es asesinar, matar injustamente, pues eso llega de reflexión a nuestra vida. Entonces, cuando miramos ese sexto mandamiento, algunos de los que están acá dirán, bueno, pues este mandamiento es muy buena la información, pero yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. Y entonces puedo decir claramente que ese mandamiento lo he cumplido. ¿Cierto? Podría decir alguien, ¿no? Igual quiero decirles algo, si aquí hay una persona que haya matado a alguien, si realmente se arrepiente, Dios la perdona. Bueno, pero digamos que aquí no haya ninguna persona que haya asesinado a alguien, así como lo dice aquí, matar injustamente. No hay ninguna persona. Entonces dice, el sexto mandamiento de la ley de Dios, puedo decir que lo he cumplido. Pero hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia y la palabra de Dios. Y resulta que hay una aplicación de nuestro Señor Jesucristo. Una aplicación adicional de nuestro Señor Jesucristo, Rey y Salvador. Vámonos a ir a esa aplicación que le dio nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver si en algún momento algunos de los que estamos acá nos podemos considerar homicidas. Vamos a ver. Bueno, vámonos entonces, continuemos con la palabra de Dios. Pero se me olvidaba algo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, que es con respecto al tema de los animalitos y las plantas. Miremos rápidamente Proverbios 12:10, antes de ir con el pasaje de Jesús. Proverbios 12:10. Démonos cuenta de lo siguiente: no debemos maltratar a los animalitos, ¿sí? No los debemos maltratar. Mira lo que nos dice Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. No tenemos que ser cruel con nuestros animalitos, no, eso no. Lo dice la palabra de Dios. Pero una cosa es que le demos un trato como si fuera un hombre, no una persona. No, tampoco. ¿Sí ves? Tenemos que definir claramente cómo son las líneas de lo que nos dice Dios. Cuidamos los animalitos, por supuesto. Muchos yo creo que los que están acá tienen mascota, ¿no? ¿Quién tiene mascota? Los que están acá.
Tienen varios, sí. Entonces hay que cuidarlos, por supuesto, pero no lo podemos llevar al trato como de un hombre, una persona. No, por favor, entendámoslo. Lo dice la palabra de Dios. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 20:19 con respecto a los árboles. No debemos hacer una tala indiscriminada, también lo dice la palabra de Dios. Deuteronomio 20:19, mira, cuando sities alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. O sea, no debe haber una tala indiscriminada. No, tampoco. ¿Sí ves? Eso entendámoslo. Tenemos que comprenderlo. No debe haber una tala indiscriminada, sin control. ¿Qué produce una tala indiscriminada? Pues va a producir que, por ejemplo, erosión. Esas erosiones traen inundaciones, que el río tome otro cauce, que vengan inundaciones tremendamente, ¿no? Eso produce cuando no preservamos la naturaleza. Pero también ya llega a un extremo donde dice no se toque nada, ¿no? Tampoco, ¿no? Los extremos son completamente peligrosos. Bueno, tengamos ahora sí pendiente el pasaje de nuestro Señor Jesucristo, ahora sí, con respecto a la aplicación que le da Jesús a este sexto mandamiento, la aplicación que le da Jesús. Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 22. Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 22. Démonos cuenta que este pasaje está en el marco del Sermón del Monte. Del Sermón del Monte. Mira lo que dice, pon mucha atención para poder entender este mandamiento. La aplicación es mucho más amplia a decir que no hemos levantado quizás un cuchillo, una escopeta, un disparo a esa persona para matarla. No, mira, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Tengámoslo ahí hasta el momento. Recuerda que aquí nos está diciendo básicamente lo que nos dice la palabra de Dios, no solamente en Éxodo 20:13, sino también en otros pasajes de la palabra de Dios. Por ejemplo, inclusive en Éxodo 21:12, Levítico 24:17, nos está haciendo referencia. O sea, Jesús está citando ahí la ley. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matemos, no matarás. Y el que mate, entonces, ¿qué? Será culpable de juicio. Así, él está recitando la ley, hasta ahí, entendible. Mira lo que ocurre en el siguiente versículo, muy interesante. Dice, pero yo digo, dice Jesús, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que tenga ira contra su hermano es un homicida. Así de claro lo dice. ¿Sí ves? Por eso el anterior, mira, por eso decía, y cualquiera que matare será culpable de juicio, dice el versículo anterior. Pero Jesús ahora dice que yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano también será culpable. También será culpable de juicio. Y cualquiera que digo necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, ¿sí ves? Bueno, vamos entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Y entonces tú dirás, no lo comprendo ahí muy bien. No. Ese pasaje, pues no sé, no lo entiendo muy bien. Pues fíjate que hay algo que nos dice Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15, si tienes alguna duda con respecto a este pasaje. Primera de Juan 3:15, vamos a mirarlo. Primera de Juan 3:15. Ahí está claro. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Da muchísima más claridad. Aquel que se enoje, aquella ira incontrolable, es como si tú estuvieses matando a la persona. Ahora, en estos momentos, cuando dijimos anteriormente, están los mandamientos de la ley de Dios, no matarás, tú podrías decir, ¿lo he cumplido? ¿Lo he cumplido?
Date cuenta que nuestro Señor Jesucristo empieza a confrontar a los fariseos allí, porque los fariseos decían, estamos libres, no hemos matado a nadie. Y nuestro Señor Jesucristo dice, ¿has tenido ira? ¿Has tenido ira con ese hermano? Si has tenido ira con ese hermano, es como si fueses un homicida. Así lo dice la palabra, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y sabes qué dice Jesús? El que es homicida no va al reino de los cielos. El que es homicida no va al reino de los cielos. Volvamos a irnos a Mateo 5, 21, 22 para explicar un poco más ello. Mateo 5, 21, 22, que es el pasaje que estamos mirando. La aplicación que Jesús le da a este mandamiento. La aplicación que Jesús le da a este mandamiento. Vamos a concentrarnos en el versículo 22, por favor. Versículo 22. ¿Qué dice? Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cómo nos enojamos contra una persona cuando le expresamos unas palabras denigrantes? Denigrantes. Unas palabras en las cuales nosotros le decimos palabras que no se pueden decir. No se pueden decir. Porque vamos a mirar, por ejemplo, qué significa esa palabra necio. Esa palabra necio en su lenguaje original es raca, que significa cabeza hueca, incapaz, imbécil. Podríamos ponerlo también como idiota. O sea, si ves que cuando se le está diciendo al hermano necio, se le está diciendo, oye, tú eres un burro, tú eres un bruto. Si ves, estamos denigrando a una persona. Estamos diciéndole a esa persona, es que Dios se equivocó contigo. Porque recuerda que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Si ves cuando sale eso de nuestra boca, oye, tú eres un burro. Entonces es como si tú le dijeras a esa persona, es que Dios se equivocó contigo. Y sabemos que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos. Démonos cuenta la clase de lenguaje que se está utilizando hoy en día, ¿no? Esa clase de lenguaje se da mucho en lo que se conoce hoy en día como el bullying. Porque el bullying se da ¿en dónde? En los colegios, desde bien pequeñitos. Se burlan ¿por qué? Se burlan porque tienen ojos grandes, se burlan porque tienen orejas grandes, se burlan porque tienen manos grandes. ¿Y qué pasa? No solamente queda en el colegio, pasa a la universidad. Continúa el mismo bullying. Pasa en el trabajo, lo mismo. Se le ponen sobrenombres a la persona. Si ves, maltratamos a la persona. Miren tan delicado. Cuando yo estaba leyendo, se estaba desarrollando el estudio, y uno a veces observa el lenguaje en las redes sociales de los creyentes, de cómo también maltratan con un lenguaje áspero, agresivo. Yo decía, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comunicando con las personas? Vi, por ejemplo, en estos días un lenguaje muy agresivo con respecto a lo que sucedió en el Congreso de la República, específicamente en la Cámara de Representantes, cuando se cayó el referendo que buscaba prohibir que las parejas del mismo sexo adoptaran. Y otras cositas, hay otras añadiduras. Entonces, vi lenguajes muy agresivos, que ni siquiera hay veces los del mundo. Claro, lo del mundo es ver eso es tremendo, pero a veces ni siquiera en el mundo encontramos esa agresividad. Y cuando vemos este mandamiento uno dice, Dios mío, tenemos que cuidar nuestro lenguaje, la forma como nos expresamos a los demás. Tenemos que hacerlo porque si no, ¿cuántas veces hemos matado a las personas así? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Empezando miremos esto, empezamos cuando hay una relación en casa, una relación de familia, empezando por los esposos. ¿Cuántas veces se han maltratado con palabras ofensivas, con palabras denigrantes? ¿Cuántas veces? Porque es que, ¿sabes qué? Aquí dije burro, aquí lo que aparece es que cabeza hueca, incapaz, pero es que ese lenguaje como que ha aumentado, ¿no? Ese lenguaje es, aquí uno decir hueco, oye, eres una cabeza hueca, ahora eres incapaz, pues resulta que de pronto hasta ni se ofende, ¿no es cierto? Pero es entender el tipo
del lenguaje que sale de nuestra boca. ¿Y por qué el pasaje nos habla que cualquiera que se enoje? Está hablando de esa ira. Esa ira que inmediatamente cuando la persona se está refiriendo a otra, ¿sabes qué? Su rostro cambia, sus ojos cambian, porque se está dirigiendo a esa persona con ira. ¿Con qué? Con rabia. Rabia, y en esos momentos, a pesar de que uno después reflexiona y todas las cosas, uno quisiera que esa persona desapareciera, no estuviera ahí. Claro, porque hay una persona con agresividad, ¿no es cierto? Por eso pongo el ejemplo de la familia, pongo el ejemplo del matrimonio, ¿no? Así, lo más cercano que tenemos, lo más cercano, la familia, el matrimonio. Entonces, ¿qué? La persona quiere que desaparezca allí ese minuto, esos 2 minutos, esos 10 minutos de palabra va, palabra viene, y una ofensa fuerte y otra ofensa, y le devuelvo esto y va esto, una cosa a lo otro. Mira, ahí está. Eso lo dice la palabra de Dios. Esa fue la enseñanza de Jesús. Por eso uno piensa, no matarás. Entonces uno dice, no he matado a nadie. Es más, ni siquiera a una mosca he matado. No he hecho eso, no he matado ni a una mosca. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios es mucho más profunda. Por eso tenemos que estudiarla. Por eso tenemos que discipularnos. Para poder entender que con una palabra agresiva podemos estar siendo, ¿qué? Homicidas. Y la lección nos dice, el homicida no verá el reino de Dios. Imagínate en ese momento del juicio, Señor, yo no maté a nadie. Pero el Señor dice, ¿leíste mi palabra? ¿Leíste lo que dejé en Mateo 5? Tú te enojaste y no pediste perdón. Tú no cambiaste tu ira, esa ira que es incontrolable. Es que, ¿sabes? Una persona con ira mata. Pero no lleguemos a esos extremos. Una persona con ira maltrata. Con su lenguaje maltrata a las personas. Sí, para no llegar tan exageradamente, pero una persona con ira puede llegar también a matar. Puede llegar a asesinar. Ahí está la palabra de Dios. Por eso cuando uno dice, ¿has cumplido los mandamientos? Entonces a ti te dicen, ¿has matado? Ya tú entenderás y dirás, no he matado a nadie, pero sí he herido a alguien con mi vocabulario, con mis expresiones, con la forma como le he dicho a mi esposa, a mi hijo, a mi vecino, a mi familiar, al de la tienda, al que no me atendió allí en la cola, al que... Ay. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Miremos algo rápidamente que nos dice Gálatas 5, 19, 21, para que lo entendamos muchísimo más y podamos mirar qué debemos hacer en nuestra vida. Gálatas 5, 19, 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, tú puedes venir a la iglesia, pero si en tu vida no hay un cambio, pues no vas a heredar el reino de Dios. Tú puedes venir juiciosamente todos los domingos, vienes a los discipulados, no faltas, eres el primero en llegar, eres el último en irte, apoyas la iglesia, la labor, excelente. Pero si tú no cambias, pues no vas a heredar el reino de Dios. Y de nada eso te sirvió, pensando que porque venías a la iglesia ayudabas a todo el mundo, hacías tal cosa. No, hay que cambiar. Eso lo pone el Señor. Entonces, entendamos ello. ¿Qué tenemos que hacer frente a esa ira? ¿No es cierto? Hay muchas, en algún momento llega la ira y eso nos descontrola totalmente, ¿no? Uno ve los rostros de las personas y yo los veo desde acá y yo digo, bueno, esa persona ¿cómo se puede irar? Pero miren ese rostro tan tranquilo, tan amable que representa acá. Imaginémonos, no, esa persona no se puede irar. Pero, ¿qué tenemos que hacer frente a ello? Miremos rápidamente estos 3 puntos. Proverbios 28, 13. Esa ira que es descontrolada, esa ira que, mejor dicho,
nos hace que de nuestra boca salgan palabras, pero... Porque inclusive en esa ira, no lo quiero ver, que se muera, que se enferme, que tal cosa, que tal otra, ¿no? Esa es esa ira tremenda. Mira lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Tenemos que entender que hemos transgredido el sexto mandamiento de la ley de Dios. Tenemos que entenderlo y confesarle al Señor nuestro pecado. Imagínate si nos quedamos callados, pues ¿sabes qué? No nos llegará la misericordia. Si nos quedamos callados, no llega la misericordia. Aquí la palabra nos dice que el que encubre sus pecados es apartado del reino de Dios, porque si está en el pecado está en el mundo, entonces no va a ver a Dios. Pero ¿sabes qué? El que se arrepiente, el que los confiesa, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a obtener misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Miremos otro punto. Romanos 12:19. Romanos 12:19. Y es que a veces hay muchas personas que nos hacen tantas cosas, tan tremendas. Y uno dice, ¿y entonces qué? ¿Cómo hago ahí? Pues ¿sabes qué? Deja esa justicia para Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces tú descansas en todas esas ofensas que te han hecho en el trabajo, que te ha hecho la familia. Hay veces la familia es la que más le genera a uno problemas a uno, ¿no? Tremendamente. Entonces, ¿sabes qué? Tú descansas en Dios. No lo haces por tu propia cuenta. Es que voy a hacer esto, es que voy a hacer lo otro, es que voy a hacer esta llamada y le voy a decir a esta persona y tal. No, tú descansas en Dios, porque Dios se va a encargar. Dios es el que se encarga. Porque hay cosas muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. Imagínate, por ejemplo, la reputación de una persona. Entonces ya después todos la van a tildar de ladrona, de lo que fuera. ¿Cómo quedó mi nombre? No. El Señor dice, mía es la venganza. El Señor se encarga. Y el Señor saca a la luz todo. ¿Correcto? Debemos tenerlo presente, porque siempre va a haber en nuestro corazón como ese deseo, que si ve, ese le está yendo mal porque vea, si ve, y le va a ir más mal. No nos corresponde a nosotros. Porque si le decimos, ese le va a ir mal y le está yendo mal, luego, ¿qué somos nosotros? ¿Buenos? Ya nos dimos cuenta que no cumplimos el sexto mandamiento, entonces ¿somos buenos? No, porque no lo hemos cumplido. Ninguno de los que estamos acá ha cumplido ese sexto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, se le va a ir mal porque es bien malo. Y entonces, ¿y nosotros qué? Bueno, entendemos ello. Miremos otro punto, Efesios 4:31-32. El primer punto, confesamos nuestra falta, nos arrepentimos. El segundo, dejamos que esa amargura, eso que nos han hecho, quede en manos de Dios. Y miramos este tercer punto que está en Efesios 4:31-32. Donde nos dice la palabra de Dios, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso hay que sacarlo de nuestra vida. Todo eso lo tenemos que sacar. ¿Sí ves? Una persona que es llena de ira es una persona en el fondo que queda amargada. Es una persona que empieza con la amargura. Con la amargura, démonos cuenta. Empieza, mira que ¿qué pasa en la ira, no? En la ira la gente va subiendo el volumen. Y después resulta gritando. Va subiendo el volumen, va subiendo el volumen. Imagínate una persona con ira. No me digas eso. ¿No es cierto que no tiene ira? ¿No? No, nadie le va a creer. Imagínate, no me digas eso. Pues no. No, la gente dice, ¿ira? No tiene ira. No, es una persona más bien que está dominada por el Espíritu de Dios. No me digas eso.
¿Sí ves la diferencia? Pero en la ira va subiendo el volumen y nos vamos descontrolando. ¿Y tú sabes que eso va afectando nuestra salud? Una persona con ira vive estresada. Una persona con ira pues hasta resulta enferma. De todo, vaya y le dicen al médico, mira, ese estrés lo tienes al máximo, al tope. Pero porque no hay un control de tu vida, Entonces, mira lo que dice el siguiente versículo, el 32, lo que debemos hacer, 32. Antes de ¿qué? Benignos. Ahí nos dice qué debemos hacer, la misma palabra nos dice, ser benignos unos con otros. Ser amables unos con otros, ser dispuestos unos con otros, ser pacientes unos con otros. ¿Qué? Ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo el Señor, en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Misericordiosos. ¿Qué debemos hacer? Perdonándonos. Porque el mayor ejemplo de perdón no es de nosotros. El mayor ejemplo de perdón es de Cristo. Ese es el mayor ejemplo de Jesucristo. Entonces, no es que el título de perdón es de nosotros, no, es de Jesucristo. Él nos perdonó. Entonces, imagínate, ¿tú cómo puedes hacer con una persona que te ha hecho la vida a cuadritos? La única manera es dejando eso en manos de Dios y perdonando a esa persona. Es la única manera, porque de lo contrario, siempre que lo veas vas a sentir molestia, siempre que tengas la posibilidad de cruzártelo, pues va a haber como algo dentro de ti, ¿no? Como una especie de rabia, como de descontrol. Sí, porque así sucede, hay una rabia, un descontrol. Así sea mi vecino, entonces, ¿salió mi vecino? Todavía no salgo. ¿Ya salió? Ya puedo salir. ¿Sí? Pero uno lo ve por la ventanita, bueno, ay, empiezan sus ojos a cambiarle, ¿no es cierto? Uy, mi vecino. Sí, así hace uno. Pero entonces, ¿cuál es la única manera? Dejándole eso a Dios y perdonando a esa persona. Perdonando a esa persona. La gente no pide perdón porque se siente humillada. Ay, no, pero es que él fue el de la culpa. ¿Yo por qué tengo que ir a pedirle perdón a mi vecino? Siempre me deja el carro mal estacionado, siempre me hace bulla ahí, siempre me hace una cosa, siempre me lo hace la otra. Pero si uno va, ¿no es cierto? Antes es benignos unos con otros. Si uno va con diligencia, con respeto, pues el vecino lo va a entender. A propósito, en este debate de las redes sociales, yo les escribí a algunas personas que no conocen de Dios y lo único que les dije, qué importante sería que todos nos respetáramos. Inmediatamente me llegaron un poco de personas de un lado, del otro, solamente por eso. Básicamente dije lo siguiente: respeto tus creencias, respeto tu literatura, respeto lo que tú piensas. ¿Tú por qué no me respetas a mí mi creencia de la Biblia? Eso fue lo que tuviera todo el mundo, varias personas me escribieron, pero ¿sabes qué? Ninguna me agredió. Toda fue con un lenguaje, ¿sabes qué? Te respetamos, pero primero estará la Constitución antes que la Biblia. Bueno, pero eso ahí hay un respeto, o sea, diciendo primero la Constitución y la Biblia. Y para el mundo relativamente es así, claro. Si estamos en Colombia debemos respetar la Constitución, claro que sí. Lo que pasa es que para nosotros primero está la palabra de Dios, pero también nos sujetamos a las leyes y los gobernantes. Romanos capítulo 13, versículo 1, que ya lo vimos, para que no lo busquemos, ¿sí? También nos sujetamos, ¿sí ves? Entonces, claro, si yo pido respeto, pero los maltrato a todos, es importante el respeto de las personas, y si los trato mal, ¿cómo voy a esperar una palabra diferente? Sino voy a encontrar ay sí, burro, imbécil, cabeza hueca, ¿sí? Y cuando estamos diciendo esas palabras, estamos hiriendo a las personas. ¿Estamos hiriendo qué? A las personas. Entonces, para finalizar, no olvidemos, tenemos que confesar nuestra falta, nuestro pecado. ¿Cómo vamos realmente a cambiar si no le pedimos perdón a Dios? ¿Qué tenemos que hacer más? Dejar
Todo en manos de Dios y perdonándonos los unos a los otros con la misericordia, porque Él nos ha perdonado. Ahora, yo quiero decirte, cuando vemos los mandamientos de la ley de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Nos damos cuenta que nosotros somos infractores de la ley. ¿Somos qué? Violadores de la ley. Y nos damos cuenta que eso está difícil. No. ¿Cuándo voy a poder realmente hacer una persona de testimonio? Quiero decirte que en tus propias fuerzas, nunca. Nunca. Solamente por medio de Jesús. Solamente por medio de Él. Porque en tus propias fuerzas nunca vas a ser una persona de testimonio. Nunca. Nunca lo vas a poder hacer luchando. Entonces un día dices, bueno, hoy me controlé. Llevo 2 días controlado, pero vino alguien que te recordó y ya, ay, otra vez. Otra vez dije lo que no debía decir. Imagínate, ¿qué tendríamos que hacer? Un tapabocas, un esparadrapo, algo tener acá para, ahora sí. Pero imagínate cómo haríamos, no podríamos comer, no nos podríamos comunicar con nadie. No lo podríamos hacer. Pero eso que estarías haciendo, lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Y el día que no lo tengas, pues precisamente ese día vas a caer nuevamente. O sea, en tus fuerzas no lo puedes hacer, no puedes cumplir esa ley del amor. Solamente es a través de Jesús, solamente es a través de Jesús, reconociéndolo como Señor y como Salvador, que podemos realmente ser transformados, podemos ser cambiados. Muchos hemos luchado durante mucho tiempo en nuestra propia humanidad, en nuestras propias fuerzas durante mucho tiempo. Y entonces es cuando uno tiene que entender, no pude ganar esta batalla, no lo puedo hacer. Y entonces, ¿qué? Tenemos un Salvador. Decimos, el único que me puede ayudar, es el único, ¿no? El único, porque a propósito, en estos días salió en noticias que el Papa pues ha declarado santos a unos pastorcitos, ¿cierto? Entonces, y se dice que hay otra intercesora, que es la Virgen, ¿no? El único, no hay santos, no hay virgen, no, nada de eso. No lo hay, la Escritura lo dice. Si tú crees en las Escrituras, pues debes caminar conforme a las Escrituras. Pero si tú crees en la voz del hombre, en la voz de lo que ha pasado en la historia, pues entonces no estás caminando conforme a la palabra de Dios. Y nos dice que el único es Jesucristo. El único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Imagínate esa frase tan, pero tan profunda, que ningún fundador de una religión fue capaz de decir eso. Ninguno, no fue capaz. Ningún fundador de religión no fue capaz de dar esa frase, no. Solamente la dio el Hijo de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que entendamos que la única forma para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea cambiada y podamos ver los mandamientos no como una carga, sino como un acto moral de Dios para nosotros, ser de testimonio, porque ahí tenemos los mandamientos que siempre nos recuerdan. Ahí comprenderemos realmente el amor de Dios. Pero mientras miremos los mandamientos como una carga, no es imposible, eso no puedo, no. Pero cuando los miramos bajo la cruz, entendemos el amor de Dios. El amor maravilloso de Dios que tiene, ¿para qué? Para cada uno al que escucha su mensaje y le sigue. Porque ¿sabes qué dice Jesús? Jesús dice que si le seguimos, tendremos vida eterna. Si no le seguimos, tendremos condenación eterna. Ahí está el mensaje de reflexión de la palabra de Dios. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.